Bienvenidos, en este video vamos a ver el método de la suma de los dígitos de los años que nos ayuda a determinar la depreciación de un activo fijo. En este método vamos a observar cómo la depreciación mayor, es decir, el mayor porcentaje de toda la depreciación de un activo fijo, se realiza en los primeros años y posteriormente, en los últimos años, la depreciación es cada vez más pequeña. La forma en cómo vamos a obtener esas depreciaciones está dada por esta expresión de aquí, donde nos dice que tenemos que determinar la suma a depreciar. La suma a depreciar está dada por esta diferencia y este cociente son los años de vida pendientes, los años de vida que le va a quedar al activo fijo, y se va a dividir entre el denominador, y el denominador es igual a esta expresión, que es igual a la suma de una progresión de los primeros n números naturales, que en este caso el año corresponde al tiempo que tiene de vida este activo fijo. Los conceptos que vamos a utilizar entonces es el costo total, que se refiere a el valor monetario que tiene el activo fijo y que incluye también los costos de instalación y tiene un valor de $16,000. El valor residual, que se refiere al valor monetario que va a tener el activo fijo una vez que ha transcurrido la vida que tenga de utilidad, corresponde a $1,000, y la vida útil es precisamente los años que va a tener, como lo expresa el nombre, los años que va a tener de utilidad el activo fijo. Entonces, lo primero que hay que determinar es el denominador, que como habíamos mencionado, está dado por esta expresión de aquí, y es igual entonces a el año o los años que se tengan de vida útil multiplicado por 1 más el año, y por lo tanto ese resultado lo dividimos entre 2, es decir, el denominador correspondería a 36. Ese denominador es el que nos va a ayudar a determinar esta fracción de aquí, estos valores que tenemos aquí, que se refiere precisamente a este cociente. Son los años de vida pendientes del activo fijo divididos entre el denominador. De este lado vamos a poner el valor de esa fracción, que en este caso corresponde a lo que nos muestra aquí. En el primer año tendremos aquí la vida útil, vamos a fijarla porque siempre vamos a tener ese valor, y le vamos a restar el año en el que nos encontramos previamente, para que después eso lo podamos dividir entre el denominador, y ese denominador también va a estar fijo, de tal forma que aquí tendríamos este valor para el primer año y podríamos hacerlo para el resto de los años. Y aquí vamos viendo cómo esta fracción, que aquí aparece así como tal, de este lado aparece como decimal. Y una vez que se tiene entonces ese valor, ahora sí podemos determinar esta tabla de forma completa, y entonces lo primero que hay que determinar es la depreciación en el primer año. Eso ya lo hacemos con esta expresión que aparece aquí, que es la suma a depreciar multiplicado por este cociente. Y entonces la suma a depreciar es igual al costo total menos el valor residual, como lo expresa aquí. Eso siempre va a ser así, entonces de una vez hay que fijarlo. Ahí está. Y una vez que está ya esta suma a depreciar, lo vamos a multiplicar por la fracción, que en este caso está expresada en decimales y corresponde a esta celda que está aquí atrás. Entonces, bueno, esa sería la depreciación que se tendría en el primer año, de tal forma que el valor en libros, después de que se consideró ese primer año de depreciación, correspondería a la diferencia entre el costo total, el que tenía originalmente, y esa depreciación. Y de este lado, la depreciación acumulada correspondería en el primer año a la primera depreciación. Por lo tanto, aquí ya podemos hacer la depreciación para todos los años. Ahí estaría ya calculada, y si nos damos cuenta, ocurre lo que habíamos comentado al inicio. Esta depreciación es decreciente, cada vez se va depreciando menos, porque en los primeros años es cuando más se deprecia.
Después, entonces, tendríamos aquí nuevamente el valor en libros anterior menos la nueva depreciación, y aquí ya lo podríamos hacer entonces para el resto de los años, y de este lado la depreciación acumulada va a ser igual a la que ya teníamos más la nueva depreciación, y entonces lo podemos hacer ahora sí también para los siguientes años. Ya tendremos nuestra tabla completa en donde podemos observar cómo la depreciación acumulada nos va a dar el total de la depreciación del activo hasta que se alcance el valor residual, que son los $1000, es decir, la diferencia entre el costo total inicial menos la depreciación total nos da como resultado el valor residual. Y bueno, de esta manera es como se realiza la depreciación, o se calcularía la depreciación para cada uno de los años si se utilizara el método de la suma de los dígitos de los años.